En lo que se refiere a trabajos de historia, aunque se puede aplicar a cualquier otra disciplina científica, una de las características singulares del Word es la capacidad para almacenar la bibliografía y luego poder devolverla de una manera pautada. Para ello se pueden utilizar diferentes métodos. Cada método lo organiza la información de una determinada manera. En este caso tenemos el APA, que es el sistema que vamos a utilizar, pero no es el único. Como se ve aquí, hay más sistemas con los que es posible organizar o clasificar esta bibliografía. Pero utilizando APA, del que al final daremos un poco la idea de cómo funciona la página web y eso, vamos a utilizar lo que es o bien bibliografía o bien trabajos citados que llamáis. ¿Cómo se organiza esto? Pues a través de eso, de las citas, ¿no? Es decir, como vemos ahí, aparece el estilo de cita, que es el APA, y aquí la información de lo que vamos a introducir. El autor sería el primer campo que se puede rellenar dentro de los diferentes campos que aparecen y que estamos viendo en pantalla. En este caso, lo que hacemos es considerarlo como un libro, aunque se puede considerar como una sección del libro, como un informe, como diferentes cualidades, cada uno lo presentará de una determinada manera. Si es, por ejemplo, un sitio web, si es cualquier otra forma, pues lo organiza la información de acuerdo con lo que le decimos que es un libro, una parte de un libro. Aquí estamos viendo lo que es el caso del sitio web, ¿no? Que aparecería el nombre de la página, aparecería información que referencia, que sitúa lo que es los datos para luego esa bibliografía que se pueda citar, se pueda nombrar. En este caso vemos que aparece el nombre de la página, que le hemos dado el nombre de Humanidades, la dirección URL, que es lo que aparece arriba, el año en que se consultó la página, el mes y el día. Esto sirve por si se rompiera el vínculo, o lo que sea, bueno, pues el momento en que se consultó. Con ello, nosotros damos toda esa información, lo que es el nombre del autor, que en este caso no da lugar, pero en otros casos se puede editar y poner apellidos, nombre, en fin, los datos. Lo de la fecha en que se realiza la consulta, por lo que decía antes, de la posibilidad de que posteriormente ese vínculo desaparezca o no exista. Y poner apellidos, nombre, en fin, los datos. Lo de la fecha en que se realiza la consulta, por lo que decía antes, de la posibilidad de que posteriormente ese vínculo desaparezca o no exista. Y a partir de aquí, pues aceptamos y se crea la fuente. Vemos como ahí ya aparece esa primera fuente. De este modo, bueno, pues habría que seguir situando en este caso, pues de qué hablamos. Pues si hablamos de un libro, pues le damos el nombre del autor, lo editamos, se fijan los apellidos y el nombre. ¿Qué pasa? Pues que una vez se ha fijado, vemos que ya lo pasa ahí, lo continuamos con el título del libro, la ciudad en que fue publicado. La ciudad, la editorial y el año. La editorial siglo XXI y el año 1979. Con toda esta información podemos ampliar porque hay la posibilidad de incluir más datos
como puede verse, ¿no? Al mostrar todos los campos aparecen más datos y ya nos aparece el segundo autor. Pasamos al siguiente y verificamos que hay un error. Hemos puesto el nombre al revés, es decir, lo que es el nombre como apellido, lo que es el apellido como nombre. Hacemos desaparecer el nombre erróneo y lo fijamos como el apellidos Anderson y el nombre es Perry. Con lo que cuando aceptamos nos pregunta si deseamos transferirlo en las dos listas, le decimos que sí y ya lo sustituye. Muy bien, pues de este modo vamos introduciendo diferentes autores, en este caso. Hemos visto que en la lista general podemos tener todos, es decir, cuando vamos abriendo diferentes Word, no hay por qué volver a iniciar la escritura de cada uno de los autores, sino que tenemos una lista general que podemos transferir a cada uno de los Word que vayamos abriendo. Y esa lista general se irá engrosando con todos los datos que vayamos incluyendo en cada uno de ellos y en cada caso utilizaremos los que consideremos necesarios o se añadirán los que correspondan. Bueno, pues aquí seguimos. Tenemos un autor que es Josh Dubey, Guerreros y Campesinos, desarrollo inicial de la economía europea como título y el resto de datos. Seguimos introduciéndolo de manera que al final obtengamos esa lista de bibliografía. Esta lista se va situando en este lateral y es la que nos va a permitir luego construir el resto del trabajo. Fijamos la editorial, fijamos el año y aceptamos. Bien. Estamos utilizando la lista que existía hecha de forma manual en el fichero que ya hemos utilizado en otros tutoriales, pero es el que viene ahí situado. Si en el caso de no, como sea lo normal, que lo que dispongamos es de una información bien de web, bien de libros, pues es tomando cada libro o cada página web y situar los datos que nos va pidiendo para ir componiendo esta bibliografía. Aquí podemos fijar si hay varios autores, se van uniendo y separando luego por coma a través de la pestaña crear fuente dentro del apartado editar. El nombre del título, Señorío y feudalismo en la Edad Media, la ciudad que es Madrid, la editorial que es EDAF y el año, 1977. Una vez terminamos, aceptamos y vemos cómo se va incorporando cada uno de esos en orden alfabético. Se va situando cada uno de las fuentes, en este caso, de las fuentes que estamos introduciendo. Vamos al siguiente. Definimos el título.
la ciudad, la editorial y el año. Es un trabajo bastante repetitivo, pero que solo lo hacemos en una ocasión. Si quisiéramos fijarle lo de el apartado este que pone versión española, Arsenio Palacio y tal, pues tendríamos que ampliar la información y venirnos a lo que es la parte más amplia de la bibliografía. En este caso lo vamos a dejar como está. Seguimos con el siguiente. Como se ve, hay dos formas de hacerlo bien: editar, y va uno contestando un poco las preguntas ahí, que va marcando apellidos, nombre, o bien directamente lo hace en el caso de sobre el mismo texto. El título la ciudad y la editorial. El año de publicación y aceptamos. Se va añadiendo a la lista de citas. Por último, podemos editar el apellido. Si fueran varios los autores, se irían agregando, donde pone nombres, se irían agregando ahí diferentes nombres, en el caso de que hubiera más de un autor. En este caso es un solo autor. Vemos cuál es el título: La invención de la Edad Media. Aquí, como estamos tomando los datos directamente del trabajo anterior, pues no es todo lo completo. Si cogiéramos del libro, aparecerían todos, aparecería el año, aparecería la editorial, aparecería más datos que se podrían incluir en su caso. En este caso ya tendríamos esa bibliografía, que bueno, es la que puede ser más larga, más corta, es cuestión de ir construyendo, pero en este caso vamos a utilizar este grupo de autores. En lo que se refiere al libro, estamos viendo que hay diferentes posibilidades a la hora de elegir qué es lo que queremos hacer. Bien. Una vez tenemos organizada nuestra bibliografía, la podemos pasar a nuestro trabajo. Es decir, aquí vemos lo que es la bibliografía tal y como estaba situada, y la que le hemos pedido que nos fije. Ya está ordenada alfabéticamente y está según las normas APA, que es la que hemos utilizado como referencia. Esto forma parte, pues igual que hablamos del índice o del índice de mapas, de figuras, es decir, esto forma parte ya de un sistema automático dentro del Word. ¿Qué quiere decir? Pues que ya la anterior la podemos eliminar y tendríamos esta bibliografía, que es con la que vamos a trabajar. Esto serviría para situar, se puede hacer bien sobre la marcha conforme uno va haciendo el trabajo, o bien, como en este caso estamos haciendo al revés. Es decir, una vez finalizado el trabajo, situamos toda la bibliografía. Ahora bien, ¿cómo citamos todo esto? ¿Cómo citamos? Pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de ellas sería insertar una nota a pie de página, por ejemplo, y citar a un autor. Suponemos que esto pertenece a algo que ha dicho o donde tenemos referencias de uno de los autores que tenemos en la bibliografía. En este caso, la página web. Pues pinchamos y nos aparece, doble clic, y nos aparece esa característica, esa cita referida a la bibliografía que disponemos.
En cualquier otro caso, si decimos que cualquiera de las cosas que nos aparece aquí lo queremos citar directamente en el texto, no como un pie de página, pues lo mismo, pasa directamente editamos. Y podemos agregar la página o suprimir cualquiera de los datos que aparecen. Si nosotros decimos que lo que estamos hablando aparece en la página 79, pues lo ponemos y él lo añade automáticamente. Estas citas son citas referenciadas a nuestra bibliografía y como digo, se puede situar bien a pie de página, bien al final del texto o bien directamente sobre él. Entre paréntesis, marcamos cualquier autor y, como vemos, aparecen los datos básicos, que es el autor y el año. La página si queremos incluirla. Y así, pues, en paso vamos avanzando sobre lo que estamos haciendo. El orden en que yo lo he hecho no es el orden el único orden. Se puede hacer directamente conforme uno va escribiendo el trabajo, va apareciendo esa información y referida a cualquier autor y se introduce el autor, se introduce la cita y sigue uno avanzando. O también se puede hacer, como en este caso, llevándolo todo al final y volviendo a repasar todo el trabajo según los autores en los que nos hemos basado en los diferentes apartados. Con esto, bueno, pues actualizamos el índice, eso ya lo vimos, y nos aparece esta bibliografía dentro del apartado de bibliografía. Si queremos hacerlo de una manera diferente, pues vemos que eso está introducido en ese campo, pero podemos anular tranquilamente lo que es la parte de lo que es el texto de bibliografía para que no se nos repita. Y volviendo al inicio, actualizamos de nuevo. Y ahora ya, al actualizar toda la lista, nos desaparece ese texto que hemos visto que teníamos ahí. Bien, pues este es un poco el resumen de esa bibliografía y así es como quedaría construido el trabajo en su conjunto. De manera que tenemos todo lo que es el índice por un lado, pero luego también los índices de figuras, tenemos los índices de cualquier otro elemento que hemos introducido y la bibliografía ordenada del trabajo en su conjunto. ¿Cómo funciona APA? Bien, pues vamos a ver un poco lo que es la página web de lo que llama el APA Style, ¿no? Aquí viene un libro de estilo en el que dice, bueno, cómo se pueden hacer, no ya lo que hemos hablado ahora, sino muchas más cosas referidas a la presentación de un trabajo, ¿no? Cómo se organiza todo un trabajo científico para que cumpla con esas condiciones estilísticas que permitan que todo el mundo lo entienda. Ahí vemos lo que es el APA Style y podemos consultar cualquiera de las cosas que nos va mostrando. De esta manera, pues podemos situar pues, desde el formato, las citas, las referencias, el estilo, la gramática, en fin, todo. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Citas en el texto, cómo se citan, qué es lo que aparece. Es decir, el estilo APA lo que define es todo eso. No es el único, decía, hay más estilos, se pueden utilizar otros, pero este es quizás el más común, el más utilizado en la redacción de trabajos científicos. Bueno, y con esto terminamos. Ahí tenéis para poder hacer cualquier consulta. Y seguiremos con otras cualidades de los trabajos científicos.